Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Bien, gloria a Dios. Los que nos quedamos aquí, seguimos con la serie Historias Fascinantes de Vidas Olvidadas. ¿Ha olvidado usted a alguien? Creo que todos nosotros en un momento dado hemos olvidado personas que a veces no están al frente, pero que son sumamente importantes. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, de los valientes de David. Aquellos que casi nunca, ¿verdad? Yo decía casi nunca lo escuchamos en un mensaje, pero por alguna razón David los mencionó. Y son los que nos ayudan a nosotros a llevar, ¿verdad?, estas ovejas que a veces olvidamos sus nombres y las tareas que hacen en la casa de Dios, son las que impulsan, ¿verdad?, los ministerios dentro de la iglesia. Así que cada uno de nosotros, ¿verdad?, hace una labor sumamente importante en la casa de Dios. Y hoy vamos a hablar el título de la clase hoy es Caín, el agricultor que asesinó a su hermano. Este es otro personaje que casi nunca lo escuchamos tampoco predicando. Vamos a hablar de Caín. Casi nunca escuchamos a Caín en mensajes, pero hoy vamos a hablar sobre este personaje y sacar unos datos, unos principios sumamente importantes para nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento en el Señor. Creo que el mayor impacto que puede tener una familia o nosotros es ver que un miembro de nosotros ha sido asesinado. Y mucho más si ese asesino viene de dentro de la familia. Y mientras nosotros vamos viendo cómo va la sociedad, el autor dice, déjame ver si los crímenes que tenemos actualmente eran los mismos que teníamos a principios del siglo. Porque a veces pensamos que los asesinatos, que los crímenes tienen que ver con el avance tecnológico o con el ajetreo de la vida y nos podemos a poner muchos, ¿cómo se dice?, opiniones de por qué ha crecido la criminalidad. Y el autor se va en 1990, y no traje todos los datos porque si no, no terminaríamos. Pero en el libro, si usted compra el libro, en el libro les pone cómo desde el 1990 hay evidencia, ¿verdad?, jurídica, donde ha habido asesinatos en serie. Y hoy pensamos que esos asesinatos son de esta era, porque pues tenemos el avance de la tecnología que nos ayuda, ¿verdad?, a tener esa información de una forma rápida. Pero antes, en el 1990, lo que pasaba quizás en California, pues no se revelaba mucho. Y después que pasa el mes, usted sabe que el ser humano es olvidadizo. Somos olvidadizos y ya pues no nos recordamos de eso. Pero él sacó varios datos de personas que han sido asesinadas en serie. Y en el 2023, la Journal Times de California identificó como el año más sangriento y más cruel de los Estados Unidos por asesinatos en serie, asesinatos masivos. Y no hay que hablar mucho de esto porque nosotros lo vemos constantemente en las noticias donde hay un tiroteo en cada escuela, un tiroteo en cada shopping center, un tiroteo en cualquier lugar, en iglesias. Y ya nosotros no sabemos dónde podemos pararnos que no estemos expuestos a un asesino en serie. Un asesino que se levantó esa mañana con las ganas de matar a 20 o 30 y usted cayó en ese grupo. Qué triste vivir algo así. Pero a veces pensamos que eso es algo distante. Hay 3 preguntas que yo tengo aquí, evidencia a través de los años. Y hay 3 preguntas que yo quiero que usted medite en ellas. ¿Cuál considera usted es la causa de tantos crímenes y asesinatos? ¿Por qué tantos casos de asesinos en serie
y homicidios múltiples. ¿Por qué el hombre actúa así con su prójimo? Esas son 3 preguntas que nos tenemos que responder. ¿Por qué el hombre actúa así con su prójimo? Y un asesinato que a mí me impactó hace poco fue el asesinato que todavía está en litigio actualmente. Fue el asesinato de las universitarias en la madrugada. Entró un hombre, mató a 3, muy drástico ese crimen, y una que vio la sombra, logró quedarse callada, huir y salir hacia afuera, es la única que sobrevivió a toda esa masacre que todavía está en litigio, y aparentemente un muchacho que está estudiando en la universidad criminología. Cosas que, ¿verdad?, que están ahí en las noticias. Muchos no les gusta leer estas cosas. A mí tampoco me gusta mucho ir al área de asesinato. Me gusta más ir a las áreas geopolíticas en las noticias. Pero pues eso está a la vista. Y a veces uno tiene que preguntarse cómo un ser humano que está estudiando criminología llega a cometer un acto tan horrible. Porque no es que tiró, son actos crueles. Entonces, ¿cuál considera usted la causa de tantos crímenes y asesinatos? Si alguien me puede contestar, rapidito. La falta de conocer a Dios. La falta de amor. La falta de un hogar estable. Tolerancia, padres ausentes. Podemos poner muchos, ¿verdad?, muchos factores buscando cuál es la causa de que el crimen haya aumentado. Podemos poner la tecnología, estamos más expuestos a ver crímenes y pues monkey see, monkey do, ¿verdad? Dice que a veces si las noticias le dan mucho auge a una noticia, pues siempre va a haber uno que va a querer imitar eso mismo que ocurrió. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, la Biblia revela la evidencia verdadera de dónde surgen los crímenes y los asesinatos. Vamos a leer Génesis 4:8. ¿Quién tiene el micrófono? Génesis 4:8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Ok, tenemos Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y estos 3 primeros capítulos de la Biblia, tenemos el jardín del Edén, tenemos a Adán y Eva, tenemos un ambiente de paz, ¿verdad que sí? Tenemos un ambiente tranquilo. Pero cuando Eva cae, nosotros sabemos que rápidamente que Eva cayó y desobedeció a Dios, rápidamente Dios los sacó del jardín. Dios los saca del jardín. Y a veces pensamos que los pecados se van poniendo de pequeño a grande. Pero hay algo que las Escrituras nos ponen aquí, un pecado que para nosotros, si nosotros lo vamos a considerar pecado, si nosotros pudiésemos ahora ser sinceros y clasificar los pecados, que para Dios son lo mismo, pero humanamente nosotros podemos clasificarlos. Y no me diga usted que usted no es como yo. Yo los clasificaría. Yo diría, bueno, una mentirilla no es tanto como un asesinato. Bueno, robarse una peseta o 100 pesos no es tanto como un asesinato. Mentir, murmurar no es tanto como un asesinato. Los podemos clasificar. Dios le da un nombre, pecado es pecado. Pero nosotros los podemos clasificar. No, pues si me dan a escoger entre matar, mejor robo un banco. ¿Verdad que lo haríamos así? Claro que sí. Yo misma diría, no, prefiero robar un banco que no matar a alguien. Hello. O prefiero, ¿qué escoge? ¿Mentir o asesinar? No, pues déjame mentir porque sabemos que como que el asesinato es algo muy pesado, muy fuerte, muy doloroso a la vida del ser humano. Y qué cosa tan tremenda que una vez rápidamente que el hombre cae del jardín del Edén,
el pecado más que sale a relucir, y el primerito en las Escrituras, es el asesinato. Entonces esto es tan viejo como desde el jardín del Edén. O sea, el pecado de los crímenes, del asesinato, de los homicidios, está desde el jardín del Edén. Y fue expuesto tan rápidamente porque el Señor pudo haber empezado diciendo, bueno, Caín le mintió a Abel. Oh, mira. Entonces ya cuando sigue el capítulo 13, Caín le robó a Abel las sandalias o la ropa. Pero no fue así. Es un pecado que rápido el autor y la palabra de Dios nos los pone en las Escrituras. Y vemos que ese pecado viene a raíz de Génesis 3:13. ¿Quién me lo quiere leer? La serpiente me engañó y por eso comí del fruto. La serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Nosotros sabemos lo que es el sinónimo de la serpiente. Nosotros sabemos que la serpiente es Satanás, es el engañador. Y desde el principio el hombre decidió escoger ser ¿qué? Desobediente, ser pecador. ¿Verdad? Ser pecador. Desde el principio el hombre escogió lo más fácil. Escogió decidir, bueno, como yo quiero tener conocimiento, como yo quiero tener sabiduría, pues yo voy a dirigir mi vida. Y eso lo hemos visto, ese patrón, desde el Génesis hasta ahora. La gente quiere tener conocimiento, la gente quiere tener más sabiduría que Dios y la gente quiere decidir su vida ellos mismos. Y eso fue lo que decidió Adán y Eva. Adán y Eva lo tenían todo en el huerto del Edén. Tenían todo lo que no tenían que trabajar en la tierra. Dios le había dado el fruto. Simplemente tenían que subyugarla, tenían que vivir ahí tranquilos, cuidando los animales. O sea, era una vida muy diferente que hubiese sido una vida sin pecado. Hoy las generaciones estuviésemos en el jardín del Edén disfrutando de una vida muy diferente de la que tenemos ahora, en un mundo caído. Ni nos los podemos imaginar. No lo podemos imaginar de lo bello que sería ese momento. Bueno, un poquito nos da el Señor cuando dice cómo serán el cielo. Pues yo supongo que así se hubiese sido el jardín del Edén hoy en día. Pero la mujer, el hombre decidió el engaño. Y Charles Swindoll pone una frase muy linda que dice así. Dice, no somos pecadores porque hemos cometido pecado. Pecamos porque somos pecadores. Mira qué tremendo, parece una contradicción, pero es una realidad. No somos pecadores porque hemos cometido pecado. No, pecamos porque somos pecadores. Por eso es que la Biblia es clara y nos dice, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay ninguno justo. Todos somos pecadores. Entonces, desde ese momento en el jardín del Edén, entró el pecado. Y entró de una forma, como yo diría, como un tsunami. No entró simple con una mentira, no entró con algo que fue creciendo y creciendo. No, entró tan rápidamente como un asesinato. Como un asesinato. Y vamos a desglosar esto. Cuando vamos a la investigación de un crimen, pues ahí encontramos que el crimen estuvo desde el principio. Una de las evidencias que podemos tener es la desobediencia. La desobediencia de la mujer. Ahora vamos a ver lo que nos dice Dios respecto entre esa evidencia científica, porque estamos hablando, ¿verdad?, de un caso de asesinato. Si usted va a ver en las noticias y si a usted le gusta los programas de investigación de crimen, una de las secuencias que hacen los programas
es que cada día analizan una evidencia. Eso es lo que se hace en esas teleseries de investigación de crimen. Cada día se investiga una evidencia. Y todos nosotros en un momento dado hemos visto hasta películas. A mí no me gustan las series de crimen, pero he visto películas y he leído. Y en una escena de un crimen, cualquier cosa es una evidencia. Un pelo, una botella, una silla que quedó en la esquina, puede ser como que fue empujada. Cualquier cosa es una evidencia. Por eso ponen un círculo amarillo y se meten ahí los investigadores que parecen doctores y tocar y vamos a ver cada huella y no se mueve nada del área, no se mueve el cuerpo. O sea, es una investigación minuciosa. Es algo bien minucioso porque cada detalle es una evidencia. Cada detalle es una evidencia. Entonces, vamos a ver en esta investigación de lo que pasó en el jardín de Edén, tenemos, ¿verdad?, el crimen que hizo Caín y Abel, pero vamos a ver por qué cometió ese crimen. ¿Por qué él hizo eso? Y aunque sabemos ya que Satanás engañó a Eva y que el pecado, ¿verdad?, entró al jardín de Edén por la acción de la mujer, tenemos la historia de este personaje. Vamos a leer Génesis 4, 3 al 5. ¿Quién me los quiere leer? Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ok, la historia comienza, empezamos al principio ya muerto Abel, pero ahora vamos a la historia. La historia, ¿verdad? Nosotros la sabemos en las Escrituras porque comienza con un pedido de Dios de ofrecer una ofrenda a Dios. Ambos, Caín y Abel, Caín, dice las Escrituras que se había dedicado al trabajo de su papá, a ser agricultor. Mientras que Abel se había dedicado al rebaño de las ovejas. Y a veces me pongo a ver esto y digo, cómo el enemigo siempre desde el principio, si miramos simbólicamente, y como lo pusieron también en el drama, él lo puso así, la que escribió el drama, la producción del drama, cómo el enemigo siempre ha atacado al pastor, aquel que lidera las ovejas, aquel que cuida las ovejas. Si usted siguió la trama, ¿verdad?, de nuestro musical, todo ese show que cantó allá Diego, no me acuerdo bien la canción, pero era muy bonita, era porque ¿qué? Porque él se sentía que no se sentía a gusto en el trabajo de las ovejas. Y como el enemigo nos quiere sacar algo más exitoso y no trabajar con las ovejas, con su rebaño. Y yo veo, me da la importancia que el que va a ser asesinado aquí es el que cuida las ovejas. Desde el principio Satanás ha tenido un target con todos aquellos que de una u otra forma lideramos en un ministerio. Somos pastores, somos líderes, llevamos la visión de la iglesia hacia adelante. Y con eso, mire, si hiera el pastor, la Biblia dice que se dispersan, ¿qué? Las ovejas. Se dispersan las ovejas porque eso hace un daño terrible al rebaño. Hace un daño terrible al rebaño. Pues dice que uno se dedicó a la agricultura y uno al pastoreo de las ovejas. Y bien claro dice ahí que Dios le pide que hagan una ofrenda a Dios. Y aunque no sabemos exactamente, porque Dios no nos pone unos números, como unos requisitos hacia esa ofrenda, usted no las va a ver en el libro de Génesis. Muchos teólogos suponen
que la ofrenda que debió haber entregado Caín a Dios, por lo cual a Dios no le agradó, no le gustó, es porque debió ser una ofrenda que fuera presentada derramamiento de sangre. Otros opinan que no era así porque el requisito de derramamiento de sangre para presentar a Dios había sido más tarde. Ahora, yo sí creo, y por lo que vamos a ver aquí más adelante, yo sí pienso, ¿verdad? Me inclino más, estos son varios puntos que los dos tienen sus bases, pero yo me inclino más a pensar que Caín debió ofrecer una ofrenda de sacrificio de sangre. Porque yo sé que Dios le había enseñado a Adán y a Eva cómo debían adorarle. Y no creo cómo debían ofrendar hacia Él. Y no creo que Dios cambie la forma de ofrendar que después tuvo desde el Antiguo Testamento hasta que se cumple en el Nuevo, porque ya esa era la visión de Dios. Yo te heriré, ¿verdad?, en el cancañar. Yo seré puesto en un madero y haré remisión de pecados y la ley antigua será revocada. Entonces yo sí creo que desde el principio del corazón de Dios estaba que el hombre, ¿verdad? Una vez pecó, Dios dijo, bueno, este es el plan. Que hagan sacrificio de sangre hasta que yo envíe a mi hijo a morir en la cruz y cese ese protocolo de presentar corderos en el holocausto para expiación de pecados. Entonces yo sí creo que de alguna forma, porque la Biblia transcurre en años, ¿verdad? De unos capítulos a otros, esto no lo tenemos así seguido un día detrás del otro. Transcurren años en que estos sucesos ocurren. Así que yo sí sé que le había enseñado a sus padres cómo debían adorar a Dios. Y mire, la ofrenda, la descripción de las ofrendas, cómo nosotros ofrendamos a Dios, es importante. A veces pensamos que podemos traerle a Dios cualquier cosa, que podemos hacer como nosotros querramos. Y hay unas cosas que Dios nos demanda a nosotros, y mucho más ahora que las tenemos escritas, que Dios nos va a demandar. Porque no es algo que te lo dice el líder. En Caín y Abel quizás lo habían escuchado de sus papás, pero hoy nosotros tenemos las escrituras, tenemos la palabra de Dios, sabemos cómo debemos presentar ofrendas a Jehová. Esto es algo que nosotros lo sabemos y no nos puede traer por sorpresa cuando a Dios no le agrade una de nuestras ofrendas. Ahora, mire lo que dice las escrituras, la obediencia no es negociable, la forma y el espíritu de nuestra ofrenda es importante. ¿Quién me quiere leer Hebreos 11:4? Fue por la tarde que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Fue por la fe. Sí, fue por la fe. Que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Mire lo que empieza aquí desglosando estas ofrendas. Primero, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, pero sí le agradó la ofrenda de Abel. Y cuando buscamos evidencia por qué le agradó esa ofrenda, Hebreos ya nos da la parte de la respuesta y nos pone que le agradó la ofrenda de Abel porque en su interior Abel era justo. ¿Qué es una persona justa? En el tiempo bíblico antiguo, ¿qué era una persona justa? Devota a Dios, amaba a Dios sobre todas las cosas. La Biblia habla de Abraham, hombre justo. Job, ¿verdad? Nos habla de una evidencia de una persona
que tiene una vida constante, no es una vida así. No es una vida así. Hoy sí adoro a Dios, mañana no. Hoy sí voy a la iglesia, mañana no. No, tiene una vida constante, pese a todo lo que le rodee. Su vida es consagrada a Dios. Entonces, algo que nos relata aquí Hebreos es que Abel demostró que era un hombre justo y que tenía ¿qué? Fe. La fe es el tener una devoción a Dios constante. Esa es nuestra fe. Nosotros amamos a Dios porque tenemos ¿qué? Fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y algo que Abel ya tenía en su corazón era ¿qué? Fe. Fe y era justo. Atributos muy importantes para una oveja, atributos muy importantes para un líder, para el pastor, para el líder de adoración, de niños, de ministerio de varones, de damas, de la música, para cada uno de nosotros. La fe es importante. ¿Cuántos han decaído su fe? ¿Cuántos se han apartado de la fe? ¿Ah? ¿Cuántos aún dentro de la iglesia no tenemos un corazón justo, genuino? ¿Ah? Esta descripción de las ofrendas nos tiene que poner a analizar nuestro espíritu y la forma con la que venimos a la casa de Dios. Vengo a la casa de Dios verdaderamente para que Dios trabaje en mí, me cambie a mí, me transforme a mí, o vengo para ver si transforma al del lado, porque pienso que le hace falta más que yo. No, debemos venir para que Dios trabaje en nosotros, para que Dios nos vaya llevando de crecimiento en crecimiento. Perfectos no somos, pero sí debemos tener fe sincera y genuina y ser justos. Agradar a Dios sobre todas las cosas. Y dice, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su fe. Por algo quedó este personaje, ¿verdad?, plasmado en las Escrituras. Y pongo ahí una frase que la pone el autor. Caín hizo lo que él quería, pero Abel lo que Dios quería. Mire qué tremendo. Porque yo estoy segura que cuando Dios me puso que por la fe y por la justicia a Dios le agradó la ofrenda de Abel, es porque Caín en su interior no tenía esos atributos. No tenía esos atributos. Y aunque su canasta pudo haber estado bien pesada, con los frutos más lindos de la tierra, porque eso fue lo que trajo, lleno de manzanas, de uvas, de peras, de bananas. ¿Ah? Tremenda ofrenda. Pudo haber sido muy hermosa. Y no me cabe duda que si hubiese tenido en su interior las correcta ¿qué? Motivación. Si hubiese tenido en su interior la correcta adoración a Dios, Dios hubiese aceptado esa ofrenda también. Pero Dios deja un mensaje a la iglesia. Dios nos deja un mensaje a mí, a ti y a cada uno de nosotros de que la forma en que nos vengamos a la casa de Dios, la forma en que nos presentemos ante Él en nuestro ministerio, en lo que Dios pone en nuestras manos, en todo lo que hagamos para la obra del Señor, tiene que ser con una fe sincera y siendo justos ante Dios. Entonces, es muy lindo lo que Dios nos enseña aquí. Caín hizo lo que él mismo quería. ¿Te has preguntado tú, Señor, yo lo he hecho, porque a veces yo he querido hacer las cosas a mi manera? A mi manera, si yo las hago a mi manera, se dañan. Las estropeo, las daño, las puedo romper. ¿Por qué? Porque la pastora puede ser un poquito impulsiva, ligera,
¿verdad? Todos esos atributos yo los tengo. Puedo decir algo que, espérate. Pero cuando yo digo, espérate, Señor, ¿cómo no es como yo quiero, sino como tú quieras? ¿Y cómo es la forma que tú quieres? Pues no tengo que ir a buscar mucha información enciclopédica. No me tengo que ir a sentar en una universidad a aprender cómo es que Dios lo quiere hacer. Simplemente está en su palabra. El filtro está ahí. La palabra está ahí. Las instrucciones están ahí. ¿Cómo tengo que hacer las cosas? Y la Biblia nos va a decir más adelante cómo es que tenemos que hacer las cosas y por qué le pedía eso a Caín. Mire lo que nos dice Primera de Juan 3, 10 al 12. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Eso está fuerte. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Vuelve Dios y nos da por la cabeza, vuelve y nos da un cantazo en la cabeza. En Primera de Juan, vuelve y sale Caín y Abel. Fíjate, sigue el mensaje de Caín y Abel. O sea, ese asesinato no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Eso Él no lo puso ahí para que lo leyéramos y hiciéramos una serie de Él. No lo puso porque Él quiere darnos una enseñanza. Y bien claro dice ahí, podemos identificar, ya hay aquí una evidencia que Dios busca. Podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Fíjate, esto está fuerte. Imagínense que yo venga a decirle a ustedes, ustedes todos son unos hijos del diablo. Eso sería terrible. Eso suena fuerte. Pero Jesús lo puso ahí, ¿verdad? El apóstol Juan lo puso ahí. Dice, todo el que no se conduce con rectitud. Pensamos que la rectitud es, bueno, pues yo nunca voy a llegar a darle a un hermano dentro de la iglesia un puñetazo. Pero lo puedes hacer con la indiferencia. Lo puedes hacer con una actitud de discordia, de menosprecio. Lo podemos hacer murmurando de ese hermano. Lo podemos hacer sentándome y no te sirvo más en tu ministerio. Yo estoy aquí enojada y yo me enojé contigo y no te pienso ni saludar, ni hablar, ni trabajar contigo. Y si tú entras por esta puerta, yo me salgo por la otra. El Señor nos está hablando, no se conduce ¿con qué? Con rectitud. No se conduce con rectitud. La rectitud va más allá de lo que yo pienso, va más allá de mis emociones. O sea, Dios quiere quitar nuestras emociones de las circunstancias y poner ¿qué? El carácter de Dios en nosotros. Porque Raquel puede ser cambiante con las circunstancias, pero Raquel llena de Dios es correcta en las circunstancias. Eso es bien diferente a cómo yo me rijo o a cómo me rige Dios y cómo yo dejo que mi ofrenda sea la correcta. Nuestra ofrenda hoy no es un cordero, no es una canasta de fruta, pero lo que me está diciendo aquí Primera de Juan es que mi ofrenda es mi fruto del Espíritu. Es como yo me conduzco en la casa de Dios, cómo es mi fe, cómo he madurado en el Señor,
cómo trato a mi prójimo, cómo trato a mi pastor, cómo trato a mi pastora, cómo trato a mi líder, cómo trato a mi oveja, cómo trato a aquellos que trabajan bajo mí. Miren, hermanas, que han venido personas que nos han dicho llorando, venimos lastimadas de tal líder, de tal pastor, porque también mencionan pastores. Venimos lacerados de tanto daño que nos hicieron en aquella iglesia. Y cuando usted escucha eso, usted dice, Dios mío, ¿pueden existir iglesias así? ¿Pueden existir iglesias con tanta guerra? ¿Pueden existir pastores más autoritarios que Maduro? Pueden existir que dañen y laceren una oveja. Entonces Dios nos va a demandar a todos. Esto no es solo las ovejas. Dios me va a demandar a mí. Por eso nuestra rectitud en la casa de Dios tiene que hacernos analizar y por qué mataste a tu hermano y por qué lo mató. ¿Por qué mataste a tu hermano con tu actitud? ¿Por qué te sentaste enojado? ¿Por qué ya no les quieres hablar? ¿Por qué ya no quieres ir a la iglesia? ¿Por qué ya no amas al pastor o al líder tal o aquel? ¿Por qué? La Biblia es clara, porque eres malo. No dice nada más, me dice porque eres malo. Y no nos gusta que nos digan eso. Pero cuando Dios nos dice simplemente porque eres malo, es porque escogemos hacer la ofrenda mía y no la ofrenda que es la de Dios. Porque a mí Dios me dice claro que yo no puedo estar enojada, yo no puedo tener mal humor, yo no puedo estar con que me siento y que me miren. No, tengo que decir, Señor, esto no es tuyo. Esto no proviene de ti. Y no nada más de estar enojado con el hermano, de no hacer nada para Dios. Decir, Señor, Dios te dio la vida, Dios te dio tantas cosas, Dios te ha dado en abundancia, pero tú no puedes hacer nada para Dios. Y Dios te dice, pero no, yo estoy bien, pastora, con sentarme los domingos, calentar el banquito, llenarme la barriga, que el pastor me alimente, y el día que no me alimente me voy para otra a buscar alimento, que me alimenten y no hago nada más. Y Dios quiere que nosotros cambiemos esa perspectiva. Yo le doy gracias a Dios porque en Senda hay un equipo fuerte que trabaja. Es una iglesia poderosa. Y yo los aplaudo porque yo sé que, por lo menos yo como pastora, les soy sincera que tengo este micrófono, nos sentimos agradecidos del liderazgo que Dios ha puesto en este lugar. Pero esto no puede caerse. Nunca podemos, ¿verdad?, hacer algo que el Señor nos diga, porque Raquel, ¿por qué lo hiciste? Porque eres mala. ¿Ah? Edith, ¿por qué lo hiciste? Porque eres mala. Carmen, ¿por qué lo hiciste? Porque eres mala. No. Y tu hermano era recto. Mire, el pecado no resuelto nos pervierte. Mire lo que nos dice Génesis 4 al 5. ¿Quién me lo quiere leer? Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Léame el siguiente, Génesis 4, 6 al 8, que continúa. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. El acecho y ansioso por cortarte, controlarte, pero tú debes dominarlo a ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Ok. El pecado no resuelto pervierte nuestra vida. ¿Qué pasó aquí? Caín
pudo pasar quizás algún tiempo que presentaron la ofrenda a Dios. Y cuando Dios le dijo a Caín, no me agradó tu ofrenda, en vez de Caín enojarse con Dios, se enojó con el menos indicado, que no tenía la culpa, porque el pobre muchacho no tenía la culpa de haber presentado un cordero, y dijo que tomó de lo mejor. Hay otros pasajes en las Escrituras que dicen que él tomó el mejor cordero. Pero ahí vemos a Caín, pero como no fue aceptada su ofrenda, él comenzó a enojarse y decayó su semblante. Esto significa que se le cayó el ánimo, se desanimó, empezó a sentirse incómodo, empezó a sentirse mal. Y yo creo que cuando Dios nos llama a cuenta a algo, debemos, como yo digo, Dios mío, si Dios tú me llamas a cuenta a algo, debo comenzar a trabajarlo. Debo comenzar a hacer los cambios que tú me estás pidiendo. ¿Y quiénes usa Dios para llamarnos a cuenta a algo? Pues su palabra, líderes, un libro que Dios te hable. O sea, Dios te va a hablar de una forma u otra. Dios te va a hablar porque Dios te ama. Pero en vez de eso, nos enojamos, nos desanimamos, decae nuestro semblante, ya nos sentimos incómodos, ya esa persona no me gusta, ya no quepo en este lugar. ¿Por qué? Porque a veces no queremos arreglar asuntos internos que nosotros tenemos. Y los asuntos internos que no son trabajados crean un volcán en erupción. Créame, hermanos, que llevo casi, 22 años pastoreando y yo no sé qué más no han escuchado mis oídos. Desde lo más simple hasta lo más grotesco que pueda hacer el ser humano en consejería. Cosas que usted no se imagina las que yo he escuchado. Y tú dices, ¿cómo el ser humano puede llegar a eso? ¿Cómo podemos llegar a eso? Pues simplemente porque empezamos a maquinar resentimientos y raíces de amargura en nuestra mente y en nuestro corazón. La anidamos, la añoñamos, la alimentamos y se hace grande. Desde que Caín y Abel presentaron las ofrendas, la Biblia no nos da una descripción cuántos años pasaron. O si fueron días, años, meses o qué sé yo. No nos dice. Brinca de un capítulo a otro. Pero yo estoy seguro que Caín comenzó a sentirse como enojado, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice ahí. Pero comenzó a pensar, Dios quiere más a Abel. Dios, este Abel no se va a quedar con lo que es mío. Este Abel no me puede sobrepasar. Y comenzó a tener celos de Abel. Dice la Biblia que los celos es lo peor que tú puedes tener. Si comenzamos, gloria a Dios que yo no canto, pero que si yo empezara a cantar y dijera, ay no, nadie me puede pasar. Esta que acaba de llegar aquí, esta Lorecita o esta Wendy, estas no me van a pasar a mí. Yo canto mejor. Y comenzamos una guerra interna que a veces ni las que están al lado se dan cuenta, pero usted la tiene. Usted la tiene en su interior y Dios lo sabe. Y Dios lo entiende y Dios sabe que tienes eso ahí. Yo estoy seguro que Dios no le molestó que él se molestara. Lo que a Dios sí le incomoda es que tú dejes abrigar raíces de amargura. Porque todos nosotros, créame o no, todos nosotros en un momento dado podemos ser celosos. ¿Ah? Porque el autor trae un análisis y a mí me gustó porque decía, imagínate si no se pone celoso un niño, que usted le traiga un quesito así y vea que el amiguito le dieron un viaje a Disney World. ¿Oh? ¿Qué pasó aquí?
Ese nene se va a poner celoso del otro. Ay, como a ti te dan un viaje a Disney World, a mí mi mamá me dio un pedazo de cake. Pero qué tremendo cuando nosotros podemos identificar ese celo y romperlo en el nombre de Jesús. Pero hay personas que no lo identifican y lo alimentan. Lo alimentan y lo hacen crecer. Y ahí vemos un corazón decaído, una persona enojada, una persona molesta, una persona que ya no... Usted no puede, usted no sabe ni cómo hablarle porque no sabe dónde pisar. Yo no sé si usted hay personas que usted no sabe cómo puede entrarle. Porque si le dice bien está mal y si le dice mal está mal también. Entonces usted no sabe cómo entrarle. No hay peor persona o peor oveja o peor líder, comenzando con la pastora, que no entienda un consejo. Mire, mi esposo me ha dado consejos a mí y yo le he dado consejos a él. Pero cuando él me da consejos a mí, más vale que yo los tome y que yo me ponga en oración y le diga, Señor, acepto ese consejo, porque hoy no estuviera aquí. Créeme que con lo que hacen las ovejas y con lo que uno vive a veces en un ministerio, porque esto no se trata de lo que te hagan los demás. Esto se trata de cuáles son tus motivaciones hacia Dios. Tu fe y tu rectitud en Dios. Al fin de cuentas, Dios sí me va a llamar a cuenta de las ovejas. Me va a llamar a cuenta por mi rectitud. Me va a llamar a cuenta por mi enojo y mi desánimo decaído, porque ya no quiero las ovejas. Porque ya las ovejas me molestan. Y estoy decaída y no voy para la iglesia, pastor, me quedé. No quiero ver los hermanos. ¿Ah? Imagínense una actitud así. Ya no vuelvo. ¿Y por qué? Porque no quiero ver la hermana. ¿Pero por qué? Porque no quiero más el ministerio. Porque me cansé. ¿Ah? Qué tremendo. Esto no se trata de eso. Eso se trata de mi fe y mi rectitud en Dios. Vuelve Génesis capítulo 4, 6 al 8, dice, vuelve Dios y le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. Mire, ha habido personas en la iglesia que uno los sienta, los acerca y le dice, pero ¿por qué estás enojado? Y le salen con un speech. Y es bueno que salga ese speech porque uno piensa que cuando la gente está enojada y habla, eso es lo que yo hago, eso es terapia. Cuando la persona está enojada y habla y tira todo eso, uno dice, ok, se vació. Eso es lo que yo hago con los matrimonios. Los matrimonios no llegan contentitos a las sesiones. Llegan molestos y se airan y tiran todo el enojo. Y yo los dejo que lo tiren. Eso está bien. Pero lo peor es que cuando tú tiras todo eso, tú no permites ser restaurado. Te mantienes obstinado en tu forma de presentar la ofrenda. No, esta es mi forma, pastor. Esta es mi forma y esa es mi forma. Y si no es a mi forma, no trabajo. Y cuando eso se presenta así, el Señor vuelve y te pregunta, ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué te ves tan decaído? Mira, el Señor es bien claro. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces dice, ten cuidado. El pecado está ¿qué? A la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ¿qué? Y ser su amo. Dios conoce que nosotros podemos estar enojados. Pero nos dice ahí que debemos ¿qué? Dominarlo. Ver cuando el enemigo está acechando en una situación. Y dominar ese enojo, dominar esa rabia. Y Dios nos dice, ten cuidado. Porque caemos en una trampa mortal. Y que Dios se glorifique después que tú haces una cosa, eso no cabe duda que Dios puede trabajar contigo. Yo no estoy diciendo lo contrario.
Mi Dios es súper misericordioso. Y si hay un momento donde hay humillación sincera, Dios te levanta y te puede levantar con una fuerza poderosa en Dios. Porque Dios conoce nuestro corazón. Pero a veces vivimos situaciones y nos obstinamos y después le echamos la culpa al que menos la tiene. Caín le echó la culpa a Abel. El pobrecito que estaba honrando a Dios con toda su fe, siendo justo, trajo la ofrenda que Dios quería, pues se llevó todo el cantazo de Caín. ¿Ah? Se llevó todo el enojo de Caín. Dice, el pecado está a la puerta y al acecho. Salgamos al campo. ¿Y qué hizo? Él alimentó tanto odio, tanta ira, tanto dolor, tanta a la forma de él, que se infló tanto a la forma de él, que hizo fue y mató a Abel. A veces matamos nuestro futuro. A veces matamos nuestra propia misión de liderazgo. ¿Por qué? Por actitudes dañinas y podridas que no las queremos poner al sedazo de Dios. ¿Sabe? Dios le presta mucha atención a esto. Si tú, mira, el Señor le dice, si haces lo malo, no culpes a nadie, reconoce tu actitud. No hay nada más lindo que reconocer la actitud. Yo he tenido actitud. En mi casa, no mucho en la iglesia, pero he tenido actitud. Y mi esposa me dice, con esa actitud no vas para ningún lado. Yo, viro la boca y digo, vamos a ver quién es el que no va para ningún lado. Pero después me doy cuenta que eso me hace daño a mí. El pastor sigue feliz. Eso me hace daño a mí. Y yo sigo enojada y eso me hace daño a mí. Entonces, si reconozco que es algo mío real, tengo que aceptarlo. Después voy, mira, discúlpame. Es verdad que yo soy así, que tengo que cambiar. Pero a veces el pastor me dice, no, pero cambia ya. No, Dios tiene un proceso, le digo. Dios tiene un proceso. No me ajores en el plan de Dios. No me vengas a orar que Dios es un Dios de tiempo. Pero hermano, lo lindo es que usted reconozca en qué usted está fallando. Yo le digo esto porque yo santa no soy. He tenido que muchas veces meterme en oración y decirle, Dios, baja este ánimo, baja esta cosa, porque si la cojo por el cuello, le quito los demonios. Pero no soy yo. No soy yo. Es mejor que se los quite Dios, porque cuando estamos en enojo, el demonio que tú le quitas a otra se te mete a ti. Fíjate, ese es el problema con el mundo espiritual. Que lo que tú haces sin Dios, se te pegan. Pero lo que tú haces con Dios, te doy la parte de lo que tú haces con Dios, es agua que fluye. Lorel, démosle el micrófono a Lorel para que... Llama mi atención que Dios le dice a Caín, si haces lo correcto, vas a ser aceptado. O sea, porque muchas veces sentimos que es una competencia con nuestro hermano. El Señor lo que le está diciendo, mira, también hay espacio para ti. O sea, no es que no hay un espacio en mi vida para ti, es que si haces lo correcto, al igual que tu hermano, será aceptado. Sucede mucho, ¿verdad? Y de eso tenemos que guardarnos todos nosotros. Pero hablando, ¿verdad?, del área en la que más me he desempeñado dentro de la congregación, sucede, por ejemplo, en el grupo de adoración, que, por ejemplo, yo puedo preferir un grupo de cantantes. Y yo puedo decir, este sería mi grupo perfecto para yo cantar con ellos. ¿Por qué? Porque se han preparado mejor, porque se aprendieron las canciones, porque han pagado un precio, porque afinan, escucharon las canciones, se aprendieron la letra. Quizás otras personas dijeran, Lorel no me quiere poner porque prefiere a fulano. Y yo te puedo decir, si tú te aprendieras la letra, si afinaras,
también, pero muchas veces escogemos mejor pensar, no, es que ella tiene algo con ellos. ¿Ves? Exacto. Es En que vez ella de no trabajar quiere. lo que él Sí, tiene que, que- y no tiene que ver, y yo siempre digo, y Joyce que está aquí sabe también que es igual cuando hacemos los musicales. No es que yo esté en mi casa, voy a planificar, que no voy a escoger a este ni a este. Para nada. No Exacto. tenemos tiempo de hacer eso como líderes. Sinceramente, hermano, nosotros no estamos en nuestra clase planificando a quién no vamos a escoger y porque a este lo detestamos. No, al contrario, quisiéramos tener más opciones, quisiéramos tener más personas. Pero muchas veces no nos queda de otra que decir, bueno, vamos a contar con este seguro porque son personas que yo sé que son reliable. Que yo sé que si yo les doy un libreto, van a venir con el libreto aprendido, no van a venir hasta el último ensayo con el papel, ¿me entienden? Entonces, tenemos que ser honestos y hacer introspección, porque muchas veces escogemos el camino fácil de decir, bueno, el pastor escogió a fulano, claro, porque tiene preferencia, pero tú no sabes que es que la persona cuando el pastor la llama, ¿verdad? Y le dice, mira, ¿puedes estar aquí tal día? Dice, sí puedo, pastor. O cuando hace su trabajo se prepara bien. No es que tampoco vayas a estar 24/7 disponible, porque eso es entendible, pero hay unas cosas básicas que a veces no hacemos, Claro. pero preferimos pensar, es que ella no me quiere a mí, tiene algo contra mí, ¿ves? Tiene algo contra mí, y no se trata de eso. Hay unas cosas que son básicas y nosotros tenemos que ser honestos y hacer introspección. Claro. Y, sí. Eso es una realidad. Eso es como venir hoy, domingo, afinaste la canción, afinas en la canción. Se me fue. El otro domingo, vuelve la canción, canta, desafiná. El tercer domingo, cantaste, te la practicaste en la casa. No, desafinaste. Pues yo tengo que coger a la hermana. ¿Tú afinaste? Pues vente para acá. Entonces nos enojamos, ¿verdad? Nos enojamos y entonces echamos la culpa a la otra persona. Algo que yo decía, ¿qué demonio se puede aprender el papel del demonio que trabajó en el musical? ¿Qué demonio se puede aprender el papel de ese demonio que estuvo hablando desde que llegó hasta que se salió? Pues solo el hermano Manuel. Porque da la talla, él se prepara, él es tremendo. Yo le decía eso al pastor, el pastor se reía. Yo le decía, ¿qué demonio se aprende el papel que hizo ese demonio? Solo Emanuel. Ahora no vayan a decirle que le dije demonio. Es ese, porque ustedes son así. Van y le dicen, la pastora te dijo demonio. Que tú lo eras. Pues si hacemos lo correcto, hasta del demonio nos sale bien. Si hacemos lo correcto, hasta el papel del demonio nos sale bien. Así que esa es la realidad. Echamos la culpa a otros y es lo que nos dice, ¿verdad, Lorela? Ahí, eres aceptado, todos somos aceptados. Pero tienes que hacer lo bueno, tienes que prepararte, tienes que, si vas a dar una clase, estúdiala. Si vas a dar una clase a los niños, prepárate, ponle marioneta, ponle muñeco, haz lo que sea. Pero sé la mejor en el área en que Dios te ha puesto. Porque eso dice mucho de tu actitud, de tu corazón, de tu devoción. Esa es tu ofrenda. El ministerio es tu ofrenda. Lo que tú haces para Dios es tu ofrenda. Si allá la hermana Fernanda que cuenta todo el dinero que entra en la iglesia, qué lindo que no hay un desorden y no se sabe ¿y qué era esto? ¿Y de qué era esta ofrenda? ¿Y esto para dónde era? No, eso está organizado. Ella lo cuadra, lo organiza con el equipo. Hermano, cada trabajo en la iglesia es sumamente importante. Imagínate que no hubiera un equipo que cuenta todo el dinero que entra los domingos. Eso fuera un despelote. Usted no sabe ni qué dio, ni qué dejó de dar, ni cuánto entró. Tenemos que ser organizados. Imagínense que se hubiese puesto a la hermana Fernanda con su equipo y domingo, no se saben de las ofrendas, no están los sobres organizados. Y el otro domingo, hermana, tiene que hacer esto. No, al otro domingo un desastre otra vez. El tercer, tenemos que sacarla. Porque ya el cuarto domingo es un caos. Entonces, de esto se trata. Caín no hizo lo correcto,
Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, los celos, la envidia, el que me quieren, el que no me quieren, el que no me aman, el que no me miman. ¿Ah? Me voy. Pero debes dominarlo. Efesios 4, 26 al 27 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sabe? El enojo tiene que ser, es una emoción, ¿verdad? Un sentimiento que Dios, ¿verdad? Una emoción, un sentimiento que Dios nos ha dado, pero la tenemos que canalizar. El enojo sirve para impulsarnos a hacer cosas buenas, pero también para destruirnos. El pecado no resuelto endurece el corazón. Estamos terminando. Génesis 4, 9 al 10. Continuemos. ¿Quién me lo quiere leer? Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire, se puso sarcástico. Se puso sarcástico Caín. Ay, cuántos sarcásticos han pasado por la vida de senda. ¿Ah? Cuántos sarcásticos. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Ah? Eso es sarcasmo. O sea, le quiso decir a Dios, ¿qué te crees tú? ¿Que ahora yo lo voy a cuidar? ¿Qué te crees tú? ¿Que yo voy a cuidar el ministerio? ¿Que yo voy a trabajar en eso? ¿Qué? Queremos hacer pecho con Dios. ¿Dónde está Abel? ¿Acaso soy yo guardián de tu hermano? O sea, Caín no tenía remordimientos. Después que mató a Abel, él no le quedaron remordimientos porque pudo haberse empezado a llorar ahí. Rapidito que le preguntó Dios por su hermano, él pudo haberse inclinado en tierra y empezar a llorar. Ay, Señor, tú no sabes lo que hice. Y empezar a gritar. No, se puso pecho a pecho con Dios, como un gallito, ¿verdad? Eso que usted tira a pelear. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano que clama desde la tierra. Tenemos que preguntarnos nosotros si tenemos un listado de hermanos que hemos muerto, que hemos cancelado, ¿verdad? Debemos preguntarnos si hemos sido homicidas con ese hermano o si lo hemos cancelado. Y cuando hablo cancelado, el cancelar un hermano no empieza porque tú no lo vuelvas a llamar. El peor encarcelamiento de un hermano es el que queda aquí, en tu corazón. ¿Qué uno hace cuando alguien nos ha herido? Ora por él. Que Dios lo crezca ya, que Dios lo madure, que Dios haga lo mejor para ellos. Cuando nosotros deseamos un mal para alguien, eso es algo muy dañino para mí misma, para nosotros mismos. Siempre oremos, cualquier persona que salga de este lugar, oremos que Dios lo bendiga, lo enseñe, lo cambien, maduren y crezcan. Porque de eso se trata el crecimiento de la iglesia y se trata de mi actitud correcta con Dios. Génesis, mira lo que hizo Dios por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestra actitud con otros. Porque mira lo que Dios le hizo a Caín. Génesis 4, 11 al 12, rapidito, y nos queda un versículo y hemos terminado. ¿Quién me lo quiere leer? Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Se muere tu ministerio. Vamos a ponerlo ahora. Cuando yo deseo mal a mi prójimo, me haya hecho lo que me haya hecho,
haya hecho el revolú que haya hecho. Cuando yo deseo mal, estoy poniendo mi tierra en un proceso de aridez. Así que Dios le dijo a Caín, ahora eres maldito, porque hiciste algo, mas no te has arrepentido y todavía tienes remordimiento y algo feo en tu corazón. Serás maldito, Dios lo castigó, la tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. O sea, Dios es fuerte en su palabra. Y Dios castigó a Caín más, no por la ofrenda, aunque la Biblia nos habla que trajo lo que él quería, lo castigó más por su actitud. Lo castigó más porque no se arrepintió. Y mire, usted puede orar por cualquier persona de aquí o que se haya ido, que esté fuera. Si la persona no cambia su corazón, se convierte en una persona con una tierra maldita. Se convierte en una persona seca, árida, vagabundo, sin Dios. Entran a una iglesia, pero Dios no está Dios no está dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque no tomamos la correcta acción de arrepentimiento y ser vulnerables a Dios. Génesis 4, 13 al 14 dice, el último versículo. ¿Quién lo quiere leer? Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Mira, ahora Caín está preocupado por ese castigo. Ahora llevo una mancha. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Sabe? Caín algo seguro sabía, que lo que tú siembras, eso cosecha. Ven, eso le estaba correcto. Dijo, ahora alguien que me vea me va a matar. Porque cuando tú no te arrepientes, vas a cosechar esa semilla. Cuando te arrepientes, ya hay un stop en la historia. Ya Dios comienza algo nuevo contigo. Ya Dios te limpia y dice, vamos a dejar el pasado, vamos a trabajar, nos arrepentimos, vamos para adelante. Pero cuando eso no sucede, viene castigo, viene sequedad espiritual y para colmo, ¿verdad? El pobre Caín dice, ahora cualquiera que me encuentre me mata. Él estaba preocupado porque él sabía que lo que había sembrado eso mismo iba a cegar. Pero Dios es tan misericordioso y Dios es tan grande que no vamos a continuar con la historia, pero si usted va a las Escrituras, Dios le puso una señal a Caín. No se sabe cuál era esa señal. Muchos eruditos ponen miles de cosas. Que si una luz, que si un perro, que si llevaba qué sé yo qué. No se sabe. Solo Dios sabe. Pero él llevaba una señal que nadie lo podía matar. O sea, Dios tuvo compasión aún de Caín, aún en su desobediencia. Así que en conclusión, tenemos 3 principios básicos de esta lección. La obediencia no es negociable. Honre a Dios con su ofrenda, con la ofrenda correcta a Jehová. Lea las Escrituras, pastor, ¿y cuál es la ofrenda correcta? Lea. Lea las Escrituras porque hay muchos requisitos para una ofrenda aceptable a Dios. No dejemos de congregarnos, traigamos los diezmos al alfolí, oremos unos por otros, no murmuremos. Y por ahí sigue la lista. Por ahí sigue la lista, es grande. ¿Cómo voy a ofrendar? Los celos son un pecado que no puede ocultarse. Deshágase de ellos. Los celos son asesinos. Y por último, nunca dejes sin resolver un pecado o un conflicto, porque va a caer como Caín, en amargura, en enojo, en celo. Y me gustó algo que Charles Swindoll puso en su libro. Un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Qué lindo. Un pecado secreto en la tierra es un escándalo público
en el cielo. Así que de quien tenemos que cuidar no es de Jehová. Pongámonos de pies. Gloria a Dios. Dios, ¿verdad?, nos ha hablado de una forma maravillosa. No deje de venir el viernes porque estas clases están muy lindas, muy poderosas y Dios nos está ministrando. Amén. Así que le damos gracias a Dios. El domingo no deje de venir. Yo no sé si usted se ha estado conectando a las oraciones en la mañana, pero las reflexiones han estado poderosísimas. Así que le damos gracias a Dios. Hoy fue la de Omar. Muy linda reflexión con los Legos y muy bonita reflexión. Así que, hermanos, Dios nos está hablando. Así que conéctese, ¿verdad? Mira, hermano, yo me conecto y a veces digo, ay, que no me manden a orar, porque yo tengo una lluvia. Yo no la apago, yo sigo escuchando y la lluvia está ahí. Así que el que me escoja, tiene que esperar que yo apague la lluvia para después orar. Pero mira, hermano, yo me estoy gozando esas reflexiones del 21 días de ayuno. Así que oremos, excusamos al pastor, salió a hacer una misión importante, así que yo confío que Dios, ¿verdad?, lo está usando donde está. Así que nos despedimos en oración. Venga el domingo, amén. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por esta bendición de esta clase. Gracias, Padre, porque tú me hablaste a mi vida en esta semana a través de esta clase. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos identificar, Señor, cualquier cosa que tengamos en nuestro corazón. Padre, porque tú, Dios amado, menosprecias las ofrendas que no vienen con rectitud, que no vienen con una fe genuina, Padre. Yo te pido, Padre, que esta clase quede en nuestro corazón y en la práctica de lo que tú nos has enseñado hoy, Padre. Tú, Padre, nos exiges amar a nuestro hermano de una forma recta, pura, y que reconozcamos, Dios amado, nuestros errores también. Ayúdanos, Dios, Señor, a identificar aquello que tengamos cuidado, como dice tu palabra, porque el pecado está al acecho para destruirnos. Gracias, Padre, por esta congregación. Gracias, Señor, por nuestros líderes, por las ovejas que tú has puesto en este lugar. Ayúdanos, Dios, a llevar con la fe genuina y la rectitud correcta el ministerio que tú has puesto en nuestras manos. Te damos toda honra a ti, Dios. Y ahora que vamos a salir de este lugar, te pedimos que cuides a cada uno de nosotros, nuestra salida, los protejas en el camino, los cuides de todo peligro, Señor. Y aquí, Dios, estamos el domingo, si tú no has venido, para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Salúdense los unos a los otros. Bendiciones.